¿Te has fijado alguna vez en que algunas personas pueden estar solas, y aún así parecer más ligeras, tranquilas e incluso más felices que muchas otras rodeadas de gente? Mientras tanto, otras se despiertan solas y ya sienten un extraño vacío, como si el día comenzara incompleto. Quizás te haya pasado, despertar en silencio, mirar una habitación vacía y sentir que falta algo, sin saber exactamente qué. Y al mismo tiempo, hay quienes se despiertan solos, sin nadie alrededor, y aprovechan ese momento como el mejor del día. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la soledad pesa tanto sobre algunos, mientras que para otros se siente como libertad? La respuesta no radica en tener compañía o no, sino en lo que hace el cerebro durante los primeros minutos de la mañana. Al despertar, la mente es extremadamente sensible y comienza a interpretar el entorno como la base de todo el día a nivel emocional. Si el primer estímulo es vacío, distracte o genera ansiedad, el día tiende a seguir ese patrón. Pero si el primer estímulo es consciente, estructurado e intencional, el estado interno cambia por completo. Y aquí hay algo aún más importante que casi nadie comprende, no se trata de evitar la soledad, sino de saber cómo usarla como herramienta para la recuperación mental. Y eso comienza con pequeños hábitos matutinos. El primer hábito de la mañana es despertar sin validación externa, te despiertas y, antes incluso de estar plenamente presente en el día, sientes ese impulso automático de coger el móvil. Como si el comienzo de tu día dependiera de mensajes, notificaciones o cualquier tipo de respuesta del mundo exterior. Y sin darte cuenta, empiezas la mañana reaccionando, en lugar de tomar las riendas. Es en este punto donde muchas personas renuncian al control emocional en los primeros minutos. El problema es que este hábito matutino de validación inmediata crea un efecto silencioso. Sigues acostado, a medio camino entre el sueño y la realidad, pero ya te bombardean con opiniones, comparaciones e información que no has seleccionado conscientemente. Es como despertar y entrar de inmediato en una habitación llena de voces que hablan al mismo tiempo. La mente no tiene espacio para organizarse, y esto genera una ansiedad sutil que te acompaña durante el resto del día. Ahora imagina que ocurre lo contrario cuando practicas el primer hábito matutino de no coger el móvil inmediatamente. Te despiertas y simplemente te permites unos minutos de silencio antes de conectar con el mundo. Al principio puede parecer extraño, incluso incómodo, como si faltara algo. Pero poco a poco, este espacio lo cambia todo. Tu mente se calma, tu respiración se vuelve más ligera y empiezas a darte cuenta de que no necesitas la validación externa para empezar a vivir ese día. Y es en este punto donde se hace evidente el impacto de este primer hábito matutino. Empiezas a recuperar una especie de autonomía interna que habías perdido sin darte cuenta. En lugar de dejarte llevar por el mundo, empiezas a elegir cuándo entrar en él. Y cuando surge esta percepción, algo cambia en tu interior, porque se hace evidente que otros pequeños ajustes en cómo empiezas el día también pueden transformar por completo tu energía. Y esto abre espacio para el siguiente hábito. El segundo hábito matutino es practica la respiración consciente en silencio justo después de despertarte, tras ese primer contacto con el día, en lugar de apresurarte a realizar tareas o buscar estímulos. Simplemente detente unos instantes y presta atención a tu respiración. Parece demasiado simple como para marcar la diferencia, pero ahí es precisamente donde muchos subestiman este momento. No intentas cambiar nada, simplemente vuelves a conectar contigo mismo. El punto clave de este segundo hábito matutino de respiración consciente es que interrumpe el piloto automático. Aún no has abordado las exigencias del día, pero tu mente ya tiende a acelerarse como si todo fuera urgente. Cuando diriges tu atención al aire que entra y sale, sucede algo curioso, el cuerpo comienza a salir del estado de alerta y entra en un estado más estable. Es como si dijeras, sin palabras, tranquilo, todo sigue bajo control. Ahora imagina esto en la práctica como un pequeño ritual. Te despiertas, te sientas en la cama o simplemente te acuestas y respiras conscientemente durante unos minutos. Sin música, sin celular, sin prisas. Al principio, tu mente intentará evadirse, pensando en mil cosas, planificando todo el día en segundos. Pero poco a poco aprendes a no luchar contra ella, simplemente observas y vuelves a concentrarte en tu respiración. Este simple gesto ya cambia la calidad de tu estado emocional. Y es en este silencio controlado donde el segundo hábito matutino comienza a demostrar su valor. No resuelves problemas, no tomas decisiones, no te apresuras, simplemente regulas tu interior antes de reaccionar al mundo exterior. Y cuando comienza a aparecer esta sensación de estabilidad, surge naturalmente una pregunta interna: ¿qué más puedo hacer por mí mismo antes de empezar el día?
Al despertar, hay un momento muy específico en el que tu mente aún no está completamente ocupada por el mundo exterior. Es durante este intervalo que entra en juego el tercer hábito matutino, diálogo interno intencional. En ese momento, te das cuenta de que tu mente ya ha empezado a hablar consigo misma, creando pensamientos aleatorios, a menudo negativos, sin ninguna dirección consciente. Es casi como si despertaras dentro de una conversación que ya estaba ocurriendo sin tu permiso. El problema es que, la mayoría de las veces, este diálogo interno inicial no es neutral. Ya está cargado de expectativas sobre el día, preocupaciones sobre lo que podría salir mal, exigencias personales e incluso comparaciones silenciosas. Sin darnos cuenta, comenzamos el día reaccionando a pensamientos que no elegimos. Y esto crea una especie de tono emocional base que influye en todo lo que viene después, incluso antes de levantarnos de la cama. En lugar de dejar que ese diálogo interno continúe automáticamente, comienzas a intervenir conscientemente. No se trata de controlar todos los pensamientos, sino de tomar las riendas. Cuando te preguntas cómo quiero sentirme hoy, interrumpes el flujo caótico y creas un punto de elección. Y esa elección cambia el rumbo emocional del inicio de tu día. En la práctica, esto no requiere un esfuerzo complejo. Basta con dedicar unos minutos al despertar a observar tus pensamientos en silencio, sin luchar contra ellos. Cuando notes ansiedad, reconócela. Cuando te invada la prisa, obsérvala. Y entonces, con calma, redirige tu atención: hoy quiero más ligereza, hoy quiero más claridad, o incluso, hoy quiero más presencia. Este pequeño ajuste ya transforma tu manera de afrontar el mundo. Lo más profundo de este hábito matutino es que te libera del rol de espectador de tu propia mente y te pone al mando de tu experiencia interna. En lugar de esperar a que el día te moldee, comienzas el día eligiendo un estado emocional. Y cuando esto se vuelve frecuente, algo cambia silenciosamente, dejas de dejarte llevar por tus pensamientos y empiezas a guiarlos, lo que te permite darte cuenta de cómo incluso el entorno te influye más de lo que imaginas. El cuarto hábito matutino es: organiza tu espacio en cuanto te despiertes, especialmente haciendo la cama. A primera vista, esto puede parecer algo insignificante, casi automático, que no tiene mayor importancia. Sin embargo, se produce un importante efecto psicológico que pasa desapercibido para la mayoría. Al hacer la cama, no solo ordenas tu habitación, sino que le das a tu mente la primera señal de organización en los primeros minutos del día, lo que cambia tu estado de ánimo inicial sin que te des cuenta. Este hábito funciona porque el cerebro responde muy bien a las señales de finalización y progreso. Cuando realizas una acción sencilla y la terminas antes de tiempo, como hacer la cama, activas una sensación inmediata de tarea completada, aunque sea pequeña. Esto genera una leve satisfacción interna, casi automática, que evita que tu día empiece desde cero. En cambio, ya tienes una pequeña victoria mentalmente registrada, y esto cambia por completo tu estado de ánimo. En la práctica, esto sucede de forma muy sencilla y rápida. Te levantas de la cama, quitas la sábana, acomodas la almohada y organizas lo básico en cuestión de segundos, sin esfuerzo ni planificación. Pero lo importante no es la acción en sí, sino el efecto que genera en ti. El cerebro interpreta este gesto como una señal de movimiento y control, como si dijera: vale, hoy ya se ha hecho algo, y esto te saca de la inercia nada más empezar el día. Lo más interesante de este hábito matutino es cómo influye en tu estado emocional con el tiempo. Dejas de empezar el día con una sensación de desorden o pesadez mental y comienzas a sentir una ligera estabilidad, como si ya tuvieras un mínimo de control sobre tu entorno. Esto hace que tu mente reaccione de manera diferente ante los retos del día, porque el comienzo ya no es caótico, sino estructurado. Y esto cambia por completo el tono de tu mañana sin esfuerzo consciente. Cuando esto se vuelve automático, uno empieza a darse cuenta de que no solo la cama afecta el estado mental, sino que todo el entorno influye en la energía y el comportamiento con mucha más fuerza de lo que parecía al principio. Pequeñas señales externas comienzan a reflejarse internamente, revelando así el impacto que el inicio del día tiene, mucho mayor del que solemos imaginar. El quinto hábito matutino es: busca la luz natural durante las primeras horas del día. Puede parecer insignificante, casi automático, pero tiene un profundo impacto que mucha gente ignora por completo. Cuando te expones a la luz del día temprano por la mañana, no solo ves el sol, sino que adaptas tu cuerpo para comprender que el día ha comenzado de verdad. Y eso cambia tu estado interior. Este hábito matutino se debe a que el cuerpo funciona como un sistema guiado por señales naturales. La luz del sol de la mañana ayuda a regular el reloj biológico, influyendo en la energía, el estado de ánimo e incluso la claridad mental. Por eso,
Si pasas demasiado tiempo en interiores justo después de despertarte, puedes sentirte mentalmente lento, como si aún estuvieras en modo nocturno. No necesitas hacer nada complicado. Basta con abrir la ventana, salir al balcón o incluso dar un paseo de unos minutos. Al entrar en contacto con la luz natural, ocurre algo silencioso. Tu cuerpo empieza a comprender que es hora de despertar por completo. Y esta sensación de armonía produce una ligera mejoría en el estado de ánimo, casi sin esfuerzo. Y es en este punto donde el quinto hábito matutino comienza a mostrar su verdadero efecto. Dejas de despertarte solo mentalmente y empiezas a despertarte también físicamente, de una manera más integral. Es como si el mundo exterior ayudara a tu mundo interior a organizarse. Y cuando esta conexión empieza a tener sentido, queda claro que el cuerpo también necesita otro tipo de cuidado a primera hora de la mañana. El sexto hábito matutino es bebe agua conscientemente en cuanto te despiertes, antes de que cualquier otro estímulo llegue a tu mente. Puede parecer algo insignificante, casi demasiado automático para tomarlo en serio. Pero precisamente por eso es tan poderoso. Tras horas de sueño, el cuerpo se despierta ligeramente deshidratado, y esto influye directamente en la energía, la concentración e incluso en cómo se afronta el día en los primeros minutos. Este hábito matutino no se trata solo de calmar la sed, se trata de despertar tanto el cuerpo como la mente. Cuando bebes agua a primera hora de la mañana, sin prisas y sin tener el móvil cerca, creas un momento inicial de autocuidado. Y esto envía una señal silenciosa al cerebro: empiezo el día priorizándome. Esta sensación, aunque sutil, ya cambia el tono interno de la mañana. Te levantas, tomas un vaso de agua y bebes despacio, saboreando el momento sin distracciones. Esta pequeña pausa rompe la rutina automática de la mañana y te trae de vuelta al presente. En lugar de empezar el día reaccionando al mundo, empiezas reaccionando a ti mismo, y esto ya cambia la calidad de tu atención. Y cuando este hábito empieza a repetirse, se convierte en una especie de ancla silenciosa de estabilidad. Te das cuenta de que no necesitas grandes cambios para sentirte mejor. A veces, un gesto sencillo y bien hecho basta para reorganizarlo todo en tu interior. Y esto, naturalmente, abre espacio para el último hábito, donde la atención se desplaza del cuerpo al placer de estar contigo mismo. El séptimo hábito matutino es: permítete un momento de placer a solas a primera hora de la mañana, sin prisas, sin obligaciones, sin remordimientos. No se trata de productividad, ni de aprovechar mejor el tiempo. Se trata de algo más sencillo y valioso: empezar el día en buena compañía, la tuya propia. Algunas personas se despiertan y enseguida entran en modo supervivencia, como si el día fuera una sucesión de obligaciones. Y a este ritmo, el silencio se vuelve incómodo, no reparador. Este hábito rompe precisamente con eso, porque le enseña a tu cerebro a no huir de ti en las primeras horas, sino a quedarse. Amigo mío, no necesitas nada complicado. Puede ser una canción que te alegre el ánimo, un café que disfrutes tranquilamente sin el móvil, unos minutos mirando la calle sin hacer nada, o incluso una lectura ligera que te relaje. Lo importante no es la actividad en sí, sino la sensación que produce, ligereza sin presiones. Y cuando esto empieza a ocurrir con frecuencia, uno nota algo extraño, pero positivo: el comienzo del día deja de ser una evasión. Ya no te despiertas intentando escapar del silencio, porque ya no pesa tanto. Y cuando se produce este cambio interno, toda la mañana cambia de tono sin necesidad de esfuerzo adicional. Lo que casi nadie te cuenta, porque sería demasiado incómodo admitirlo, es que la gente no sufre por estar sola. Sufren porque, en el fondo, nunca aprendieron a tolerar su propia presencia sin distracciones, sin ruido, sin algo externo que adormezca lo que sucede en su interior. La soledad, en sí misma, no es el problema. Lo que realmente molesta a la gente es cuando deja de ser silencio y se convierte en un espejo. Porque el silencio no inventa nada, solo revela. Y ahí es donde muchos se pierden, no en el vacío del mundo, sino en el inevitable encuentro con aquello que siempre se ha evitado. Hay una gran diferencia entre estar solo y sentirse incómodo con uno mismo. Cuando no desarrollas la capacidad de estar plenamente presente en tu propio silencio, cualquier pausa se convierte en una amenaza. Cualquier minuto sin estímulo se transforma en ansiedad. Y, poco a poco, empiezas a depender del ruido para evitar oírte a ti mismo. Quizás lo más provocador de todo esto sea lo siguiente: no es la vida lo que te inquieta, sino la falta de intimidad contigo mismo. Y mientras no te enfrentes a esto, seguirás confundiendo la soledad con el vacío, cuando en realidad se trata simplemente de un espacio aún por explorar. En definitiva, tu mañana no se trata solo de organizar tu día,
sino de revelar la calidad de tu relación contigo mismo. Cada decisión que tomas al principio del día muestra si estás huyendo de ti mismo o aprendiendo a apoyarte internamente. Porque quienes aprenden a sentirse cómodos solos ya no buscan la plenitud en el mundo. Dejan de perderse fuera de sí mismos y finalmente comienzan a encontrarse en su interior. Si este contenido te hizo pensar de manera diferente sobre ti mismo, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí no solo hablamos de hábitos, hablamos de cómo te relacionas con tu propia mente cada día.